Continuamos con nuestro estudio de la carta a los Hebreos. En la ocasión anterior estuvimos estudiando los primeros versículos de Hebreos, particularmente el versículo 4, ¿cierto? Estuvimos hablando de la fe de Abel, ¿cierto? Y cómo esa fe de Abel muestra, ilustra lo que es la adoración al Señor y la obediencia a Él por la fe, por la fe. Muy bien, hoy vamos a continuar con el versículo, con los versículos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. En esta hora, Señor, nos ponemos delante de ti para que por tu Espíritu Santo ilumines nuestro entendimiento y podamos nosotros comprender las verdades tan extraordinarias que están en tu palabra. Tu gracia, tu sabiduría sea sobre nuestras vidas y que esta palabra, Señor, transforme y cambie, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, para poder, Señor, caminar contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El primer héroe de la fe que vimos fue Abel, ¿cierto? Hoy vemos el segundo héroe, que es Enoc. Y aquí se habla de que Enoc caminó con Dios. Estos 12 versículos del libro a los Hebreos nos ilustra cómo Enoc caminó con Dios por la fe. Ahora, Dios no pretendió nunca que el hombre fuera justificado por las obras, que haciendo obras el hombre pudiera caminar con Dios. O sea, a través de las obras ningún hombre puede acercarse a Dios. Las obras son un resultado de la salvación, no el camino para poder acceder a ella. Y el hombre nunca ha sido capaz, a través de sus propias obras de justicia, de acercarse a Dios, porque tampoco puede, es imposible. Dios siempre ha pretendido que esas obras sean el resultado, sean el fruto o el producto de la salvación de los hombres, de aquellos que han recibido y se han acercado a Él sobre esa base de la fe en la obra del Señor Jesucristo. ¿Queda claro? Muy bien. Leamos lo que dice Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, versículos 21, 22, 23 y 24. Dice así la palabra del Señor. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque se lo llevó Dios. Aquí vemos algo nuevo en el libro de Génesis, ¿no? Cuando Abel adora, presenta sacrificios, adora por la fe, obedece por la fe. Y aquí ahora se nos habla de otro concepto, del caminar con Dios. Fíjense que la revelación de Dios a través de su palabra y a través del tiempo es una revelación progresiva. Él va mostrando poco a poco cosas mayores. Muy bien. Así que Enoc es un ejemplo
de lo que el hombre, o del privilegio que el hombre tiene de caminar con Dios, de restituir ese lugar que se perdió allí en el huerto del Edén cuando Adán y Eva fueron echados de la presencia de Dios. Ahora a través de Enoc se restaura esa comunión, esa relación de Dios de Dios con el hombre, lo que se había perdido, lo que se había abandonado. Muy bien. Ahora, mis hermanos, veamos 5 aspectos importantes que encontramos en estos versículos, o 5 características en la vida de este hombre, de Enoc. Se las voy a mencionar y las vamos a ir compartiendo una por una. La primera, Enoc creyó en Dios. Enoc creyó en Dios. Enoc también buscó la recompensa de Dios, o la recompensa divina. Número 3, Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Número 4, Enoc predicó para Dios. Y número 5, entró en la presencia de Dios. Muy bien. Toquemos el primer enunciado. Enoc creyó en Dios. Dice, pero sin fe, el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él le hay. ¿Qué puede haber en el hombre que pueda agradarle a Dios? Solamente la fe. La fe que hay en el hombre, la fe en Dios, es lo que le agrada a Él. A Dios no le agradan las religiones, que son sistemas desarrollados por el mismo hombre, impulsados por Satanás, para contrarrestar la verdadera esencia de la verdad. Me perdonan la redundancia. Ahora, los judíos creían que le agradaban a Dios por ser descendientes de Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham, entonces nosotros le agradamos a Dios. Pero realmente, si ustedes leen con cuidado el Antiguo Testamento, muy pocos hombres realmente y mujeres le agradaron a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el judaísmo estaba centrado en un sistema de obras. Y por las obras nadie puede agradar a Dios. Como lo menciona el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 3, en verso 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, si no hay fe, no se puede agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cuál es ese primer paso de la fe? Pues precisamente este que estamos mencionando. Creer que Dios existe. Y Enoc creyó que Dios existía. A Dios le agradan las personas que creen en Él, que creen en su existencia. Ahora, este es el primer paso. Pero esto no es suficiente para que una persona sea salva. Porque ese creer en Dios tiene que llevar a una verdadera fe, a una convicción verdadera de la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz. ¿Queda claro, mis amados hermanos? Bueno, hay un autor que se llama Phillips, en un libro titulado Tu Dios es demasiado pequeño, donde él menciona algunos tipos de dioses que el hombre mismo se ha creado. Y se los voy a mencionar, se los voy a leer. Dice así textualmente. Algunos de los dioses comunes que las personas inventan. Uno es el dios viejo y grande, el de apariencia senil y canoso, que desde arriba sonríe con indulgencia a los hombres
y guiña el ojo mientras adulteran, mientras roban y hacen trampas y mienten. También está el Dios que es como el policía vigilante de una casa, cuya labor principal es hacer la vida difícil y poco disfrutable. Además, está el Dios de una caja, el Dios privado, el Dios exclusivo y sectario. El Dios gerencial es el de los deístas, un Dios que diseñó y creó el universo, lo puso en marcha y ahora lo contempla desde lejos. A Dios no le place la creencia en ninguno de estos ídolos sustitutos. Tenemos que creer en el Dios que nos es mostrado, que nos es revelado a través de su palabra. Y Dios se agrada de que el hombre crea en él, en el Dios verdadero. Mucha gente afirma creer en Dios. Algunos dicen que Dios es esa fuerza cósmica, es ese que está allá arriba. Algunos le dicen hasta Chuchito. ¿Eh? Pero no es el Dios que está en la palabra. No es el Dios verdadero. Son dioses que ellos mismos se han creado. Ellos mismos se han ideado. La persona tiene un concepto de bondad y ese mismo concepto de bondad se lo aplica a Dios. La persona tiene un concepto de justicia o de ira y ese mismo concepto se lo aplica a Dios. Entonces está creando su propio Dios, está creando su propio ídolo. Ahora, no podemos nosotros conocer a Dios por nuestra vista. Allá en Juan capítulo 1, verso 18, dice que a Dios nadie lo vio jamás. Porque la palabra dice que Dios es espíritu. A Dios tampoco lo podemos nosotros conocer por medio de la razón. Aunque el mismo Señor allí en los capítulos 38 y 39 del libro de Job, Él da unas razones y unas ilustraciones muy contundentes y muy fuertes acerca de cómo el hombre ni siquiera puede entender la creación, la forma como funciona el mundo, cómo funciona la naturaleza. Entonces no podemos ni siquiera entender a Dios por nuestros propios razonamientos o por nuestras propias observaciones, como el hombre lo ha pretendido hacer. Ahora, Dios nos da evidencia amplia y suficiente de su existencia, pero no esa clase de evidencia que los hombres están buscando. A través de la ciencia y de el método científico se ha querido demostrar la existencia de Dios. Y eso es imposible. Imposible. ¿Por qué es imposible, mis amados hermanos? ¿Por qué eso no se puede hacer? Precisamente le cito aquí a otro autor, Paul Light, que dice: pero puede decirse con el mismo énfasis que tampoco puede usted demostrar a Napoleón por el método científico. ¿Conocen quién fue Napoleón? Bueno, muy bien. La razón está en la naturaleza de la historia y en la limitación del método científico. Para que algo pueda estar sujeto a demostración científica, debe ser repetible. No se puede anunciar un nuevo descubrimiento para el mundo sobre la base de un único experimento. Pero la historia, por su misma naturaleza, es irrepetible. Nadie puede volver a correr al principio del universo, traer de vuelta a Napoleón, repetir el homicidio de Lincoln o la crucifixión de Jesucristo. Pero el hecho de que estos acontecimientos no se puedan demostrar por repetición no prueba que no sean reales, que existieron. Entonces la idea que este hombre está planteando es que no se puede aplicar el método científico a todo. ¿Por qué? Porque no funciona. ¿Cómo usted puede colocar en un tubo de ensayo, en un laboratorio, el amor,
la justicia, la ira. ¿Mm? ¿Cómo? Son cosas que no se pueden hacer. ¿Mm? Por la misma razón, mis amados hermanos, la existencia de Dios no puede ponerse en duda solamente porque no se puede demostrar científicamente, con el método científico. Ahora, hay muchas cosas que las ciencias y el desarrollo científico ha aportado como evidencia a la existencia misma de Dios. ¿Cuántos conocen la ley de la causa-efecto? ¿Qué dice la ley de la causa-efecto? ¿Qué dice? ¿Recuerdan? Toda causa debe tener un efecto. Ahora, si nosotros nos vamos en el tiempo cada vez más hacia atrás y vamos buscando las causas hasta la causa primera, llegaremos a una causa sin causa. Y esa causa sin causa se llama Dios. Dios. Por eso es que ya como habíamos visto en el capítulo 3 de Hebreos, aquí el autor nos dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. El que hizo todas las cosas es Dios. ¿Cómo les parece? Conocen también la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Todos los que han pasado por bueno, esto creo que se enseña un poquitico más adelante de tercero de primaria, pero por ahí en noveno o en décimo se está ya enseñando. La ley de la termodinámica, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es la segunda ley de la termodinámica? Muy bien, la ley de la entropía, eso me gusta que estén así atentos. ¿Qué dice la ley de la entropía? ¿Qué dice la ley de la entropía? Que todo se va desordenando, que todo se va gastando, que todo se va agotando. ¿Sí? Todo se va agotando. Si esa ley se aplica al universo, significa que el universo no se puede sostener a sí mismo, no es autosostenible, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos? O sea que debió haber tenido un comienzo. Tuvo que haber tenido un comienzo que le dio origen. Pero si no se puede sostener a sí mismo, ¿qué va a suceder? O sea que volvemos otra vez a la misma causa sin causa. ¿Cuál es esa causa sin causa? Dios. Solo Dios. Solo Dios, mis hermanos. Hay otras leyes. También la ley, por ejemplo, del diseño inteligente. Dice que Dios existe, que cuando nosotros vemos el universo, vemos los planetas y todas estas seres celestes que están allí en el universo, y todo está tan complejamente relacionado, ¿sí? Que los científicos apenas han podido descubrir una parte ínfima del funcionamiento del universo. Cuando nosotros vemos la Tierra, cómo la Tierra funciona, cómo está todo tan perfectamente engranado, tan perfectamente diseñado, el hecho nomás del agua. Ustedes saben que el agua tiene una temperatura específica. Hoy estamos hablando de física. ¿Sí tiene una temperatura específica, Mariana? Si esa temperatura del agua variara, si fuera menor, nosotros haríamos un poquitico de ejercicio y nos desapareceríamos, nos volveríamos vapor, ¿cierto? O si fuera una temperatura específica más alta, estaríamos congelados, no habría posibilidades de la vida, de la existencia. Porque el agua, acuérdense que nosotros somos el 70 y pico % de nuestro cuerpo es
es agua y el agua es la base donde se realizan todas las reacciones químicas del cuerpo. O sea que a tomar agua, mis hermanos, a tomar agua, agua pura. ¿Mm? En el planeta, por ejemplo, el agua que está en los océanos, es el que mantiene la temperatura del planeta. ¿Mm? Los océanos, el agua de los océanos, mis amados. ¿Mm? El agua, los mares absorben el calor que viene del sol y van liberando poco a poco ese calor. Si esa temperatura específica del agua variara, o sea, sería inviable la vida en nuestro planeta. O sea que los océanos son como ese colchón que mantienen estable la temperatura dentro de ciertos niveles. ¿Quién diseñó eso? Eso sería que apareció simplemente de un caldo de cultivo allá antiguo. Tuvo que haber un diseñador. Eso requiere un diseño altísimo, un diseño de una mente supremamente inteligente. ¿Mm? El tamaño de la Tierra. ¿Por qué la Tierra tiene ese tamaño? Si la Tierra fuera más pequeña, no habría atmósfera. Entonces sería como la Luna o sería como Marte. Si la Tierra fuera un poquito más grande, estaría la atmósfera llena de hidrógeno, así como Júpiter o como Saturno. Eso impediría la vida aquí en la Tierra, mis amados. ¿Mm? Si la Tierra estuviera más cerca o más alejada del Sol, tampoco sería posible la vida. La Tierra tiene un eje. Cuando ese eje se inclina, da lugar a las estaciones. Verano, invierno, otoño, primavera. Todo está perfectamente diseñado. ¿Mm? Fíjense que la ciencia no puede mostrar a Dios, pero hay evidencias de la ciencia que muestran claramente de que hay un creador, un diseñador, un sustentador, que solamente puede ser Dios. Nadie más puede hacer eso. Solamente Dios. Ahora, para la mente de algunos científicos, el creer que el universo y que la vida comenzó de algo etéreo, ¿sí? De una mezcla de átomos, de sustancias y que todo se fue perfeccionando. Hermano, eso como que no se lo creen ni ellos mismos. O sea, se necesita más fe para creer eso, para creer lo que Dios nos dice a través de su palabra. ¿Mm? Las cosas no surgen por accidente. La vida no apareció por accidente. El hombre no apareció de una célula primigenia o de una ameba que fue evolucionando y que fue luego convirtiéndose en un ser acuático y después en un ser terrestre y que finalmente termina en un orangután y que de ahí aparecen los hombres. Eso sí es un cuento bastante reforzado. ¿Mm? El hombre es un ser creado. Es un ser racional, es un ser consciente, es un ser creativo, es un ser volitivo, es un ser que toma decisiones, es un ser que tiene su propia voluntad y la palabra de Dios dice que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Es una persona pensante, tiene la capacidad de pensar, de tomar decisiones. Fue creado. Ahora, en estudios antropológicos, mis amados hermanos, muestran que el hombre a nivel general es consciente de Dios. Escúcheme bien, el hombre es consciente de Dios. Ahora, eso no quiere decir que hay algunos que digan que no creen. ¿Sí? Hay muchos que dicen
Yo soy ateo, gracias a Dios, dicen. ¿Sí? Pero en la conciencia del hombre está esa verdad. Está esa verdad. ¿Mm? ¿Cómo nosotros concebimos a Dios? Fíjense que a pesar de toda la evidencia científica, de toda la evidencia racional de Dios, conocerlo aún así es un asunto de fe. Conocer a Dios es un asunto de fe. Conocer a Dios es un asunto de fe. ¿Qué dice 1 Juan 5:10? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Cuál es ese testimonio que hay en el que cree en Dios? ¿Cuál es ese testimonio? Dice que el Espíritu Santo da testimonio, dice la palabra, a nuestro propio espíritu, a nuestra propia conciencia. Y en la medida que creemos en Dios, nuestra fe va aumentando. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo viene la fe? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, el testimonio que el Espíritu Santo da en los corazones de todos aquellos que han creído es la mayor existencia de que Dios existe. Y eso no puede probarse en un laboratorio, mis amados hermanos. El testimonio que Dios da por medio de su Espíritu a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Muy bien. ¿Cuál es el segundo punto? Enoc buscó la recompensa de Dios. Miremos lo que dice el versículo 6 del capítulo 11, la parte B. Dice, el que se acerca a Dios, crea que le hay. ¿Y qué es? Galardonador de los que le buscan. O sea que no es suficiente solamente creer que Dios existe. Para agradarle a Dios, mis hermanos, es necesario creer que Dios es un ser moral, es un ser justo y que Él recompensa al hombre o a la persona que tiene fe en Él. Ahora, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios personal. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que creen y que le buscan. Y Enoc creyó. Enoc le creyó. Creyó primero en Dios. Dios le dio esa misma revelación porque le creyó a él. Ahora, Enoc no creyó que Dios era solamente una fuerza cósmica, una fuerza sobrenatural, una fuerza impersonal. Para nada. Enoc conoció a Dios de manera personal, de manera amorosa. ¿Usted cómo caminaría, los que son casados, caminaría con su cónyuge si no lo conociera? ¿Cómo caminaría con su cónyuge si no fuera una persona? ¿Cómo sería posible eso? No se puede, mis hermanos, caminar con algo que no es, sin conocer. Usted puede tener relación con una mascota. Ojo, porque hoy en día están humanizando los animales. Usted puede tener una mascota en su casa, un perro, un gato, qué sé yo. Pero usted no tiene comunión con ese animal. Sí, el animal se acerca a usted, le bate la cola, le hace piruetas y lo que sea. Pero usted no puede tener comunión porque no es una persona. Pero Enoc conoció a Dios como persona y tuvo relación con Él. Conoció a un Dios justo, conoció a un Dios misericordioso, conoció a un Dios amoroso, a un Dios perdonador y a un Dios personal. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Ahora, muchas personas dicen, yo creo en Dios. Mis amados, no es suficiente decir,
Yo creo en Dios. Mire lo que dijo Albert Einstein, una de las más grandes mentes que ha existido. Dice, ciertamente hay un Dios. Estaba proclamando que hay un Dios. Alguien que no crea en una fuerza cósmica es un necio, pero no podemos conocerlo. No podemos conocerlo. Wow. Una de las más grandes mentes que ha existido en la historia estaba equivocado. Porque podemos conocer a Dios. Dios quiere que lo podamos conocer para poder nosotros agradarlo. Y debemos creer que ese Dios es un Dios personal, que es un Dios conocible, que es un Dios amoroso, que es un Dios compasivo, que es un Dios moral. Y que Él derrama de su gracia a quienes se acercan a Él. Ahora, muchos de los judíos a los cuales iba dirigida esta carta, pues creían en Dios, pero no tenían una relación con Él, no conocían verdaderamente al Dios verdadero. Conocían de pronto al Dios no solamente de la ley, de las obras externas, pero no en esa relación personal. Ahora, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, está la forma como nosotros podemos o como Dios quiere que podamos nosotros acceder a Dios. Dios anhela tener comunión con nosotros. Por ejemplo, ahí en el primer libro, el primer libro de Crónicas 28-19, cuando Salomón recibe una instrucción de su padre David y le dice, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Wow. Dios es un Dios que es un Dios accesible, que está ahí. Él se deja encontrar. Se deja encontrar. No sé si ustedes alguna vez han jugado con sus hijos a las escondidas. Cuando los niños están pequeños, ¿se han jugado a las escondidas? Y recuerdo una historia que alguien contó jugando con su hijo a las escondidas. Que él se escondía detrás de la cortina que llegaba hasta el piso. Pero para que el niño lo pudiera encontrar, él dejaba los zapatos por fuera. Los pies junto con los zapatos los dejaba por fuera. ¿Para qué? Para que el niño pudiera ver algo de ese padre que estaba escondido y lo pudiera encontrar y lo pudiera conocer. También en el libro de los Salmos, ahí en el Salmo 58:11, dice que hay galardón para el justo, que hay un premio para el justo. Dice así la palabra, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Y el libro de Proverbios, también allá en Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De la misma manera el Señor Jesucristo lo ratifica allí en Lucas 11:10 cuando dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. O sea que no solamente es suficiente creer en Dios, sino también debemos creer que Él recompensa. ¿A quiénes? A los que le buscan. Dios recompensa a los que le buscan. ¿Y cuál es esa recompensa? ¿Cuál es esa recompensa que Dios da a los que le buscan? Miremos lo que dice Juan 3:16, la segunda parte de Juan 3:16. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! Esa recompensa que Dios da a aquellos que le buscan por la fe es la salvación. Es la vida eterna.
Recordemos también lo que dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Mm? O sea, todo lo que Dios tiene, todo lo bueno que Dios tiene, incluyendo la vida eterna, es esa recompensa que Dios da a aquel que ha creído por la fe. Por la fe somos perdonados. ¿Sí sabía eso? Somos perdonados. ¿Mm? Por la fe recibimos un nuevo corazón, una nueva vida, un nuevo nacimiento. Por la fe recibimos el gozo, la paz, la alegría. Por la fe recibimos también la vida eterna. Todo lo que ha sido dado a Jesucristo ahora, como hemos venido estudiando en el libro también de Efesios, toda bendición espiritual nos ha sido dada en Cristo Jesús en los lugares celestiales. ¡Wow! Nos hacemos herederos juntamente con Cristo. O sea, todo lo que posee el Hijo ahora también viene a ser nuestro. ¡Qué recompensa tan grande! Número 3. ¿Qué dice el número 3? Enoc caminó con Dios, ¿cierto? Bueno. Creer en Dios, como lo mencionamos anteriormente, es el primer paso hacia la fe. Creer en Dios. Y creer que Él recompensa a quienes confían en Él es el primer paso de la fe. Creer en Dios es el primer paso hacia la fe. Y creer en esas recompensas de Dios es el primer paso de la fe. Es confiar plenamente en el Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y ese ahí es el comienzo de esa vida de fe en Dios. Ahí comienza. Cuando se ha creído, cuando se tiene la certeza de que ahora el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, que pagó en la cruz el precio de nuestro pecado, de nuestra abominación, de nuestra inmundicia, de toda nuestra basura. Cuando reconocemos eso, mis amados hermanos, comienza un caminar y una vida de fe. Pero para continuar en este camino, debemos continuar agradando a Dios y caminando con Dios. Así como lo hizo nuestro hermano. ¿Quién? Nuestro hermano Enoc. Como lo leímos ya en el libro de Génesis. Dice 2 veces allá que Enoc caminó con Dios. En otras traducciones dice que Enoc agradó a Dios. Que Dios estaba bien agradado de Enoc. Y aquí también en el libro de los Hebreos dice que Enoc caminó, que Enoc agradó. Y caminar con Dios es eso. Caminar con Dios es agradar a Dios. Ahora, el término caminar o el término también que se usa andar está en el Nuevo Testamento muchas veces. Y ese término está representando lo que es la vida de fe. Ese caminar con Dios o ese andar con Dios. Por ejemplo, miremos 2 Corintios 5:7. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4 es ese verso, perdón. Y 2 Corintios 5:17 dice, 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Gálatas 5:16 te dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Efesios 5:2 dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Apocalipsis, mis amados, 3:4, andad conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Wow. Enoc caminó con Dios.
cada día que estuvo sobre la tierra caminó con Dios, tuvo comunión con Dios, anduvo con Dios. Un día vamos a estar caminando permanentemente con Dios. ¿Cuándo? Cuando estemos en el cielo. Permanentemente con Dios. Ahora, ¿por qué no pudo caminar con Dios? Aquí hay varias razones implícitas de por qué Enoc pudo caminar con Dios. ¿Por qué? Primero, porque no fue reconciliado con Dios. Allá en Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Si dos no están de acuerdo, no pueden caminar juntos. No puede haber comunión íntima si no están de acuerdo. O sea que ese caminar juntos presupone de que debe haber una armonía en estas 12 personas. Ahora, ¿cómo pudo caminar Enoc si no estaba de acuerdo con Dios? No. Enoc estaba de acuerdo con Dios. Enoc estaba caminando con Dios. Dios lo reconcilió. El hombre en rebelión no puede tener comunión con Dios. Recordémonos, desde que Adán y Eva cayó, no había otra forma de reconciliar al hombre con Dios sino a través de un sacrificio de sangre. A partir de Adán y Eva, todos nosotros hemos nacido en rebelión. Es nuestra naturaleza desde nacimiento. Estamos en enemistad con Dios. Como dice el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 2, verso 3, dice que todos somos por naturaleza hijos de ira. Y precisamente el propósito de la salvación es la reconciliación de los hombres con Dios, de poder restaurar esa relación que fue rota por el pecado allí en el huerto del Edén. Entonces, por causa de la fe, ¿sí?, Enoc fue reconciliado con Dios. Se reconcilió con él. Y por eso pudo caminar con él. Muy bien. Otra razón de por qué por qué Enoc pudo caminar con Dios es que tenemos que caminar con personas sí, con personas de la misma naturaleza, o sea, de naturaleza correspondiente. Como les decía, no podemos caminar en la vida y tener relación íntima y comunión con un animal, porque no tiene nuestra misma naturaleza. Hay animales que pueden convertirse en muy buenas compañías, buenas mascotas para los hombres y todo lo que puedan decir. Animales que son leales a sus amos, ¿cierto? Y se puede desarrollar una relación cercana con ellos. Pero el hombre no puede tener comunión con el más inteligente de los seres animales. No puede, porque son naturalezas totalmente diferentes. Son naturalezas diferentes. Para poder acercarnos a Dios, nuestra naturaleza tiene que ser cambiada. Recuerdan que el apóstol dice allá, ustedes tienen ya la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. A Enoc fue dada esa naturaleza divina, una naturaleza diferente. ¿Y cuándo recibimos esa naturaleza divina, esa naturaleza diferente? Cuando hemos creído por fe en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. También nuestra ciudadanía cambia. Nuestra identidad como enemigos cambia. Ahora somos aceptados, nos incluye Dios en su familia. ¿Por qué? Porque ahora nos hace nuevamente conforme a su imagen y semejanza.
en su misma naturaleza. La palabra dice que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, como dice 2 de Pedro 1:4. Y a través del Señor Jesucristo y en Cristo es que nosotros recibimos esa naturaleza celestial. Y cuando tenemos esa naturaleza celestial es que podemos nosotros tener comunión con Dios. Enoc caminó con Dios. Él debió tener esa naturaleza que correspondía con la naturaleza del mismo Dios. Muy bien. Otra razón por la cual Enoc caminó con Dios. Dios no podía dejar sin trato el pecado. Dios nunca deja sin trato el pecado porque es un asunto de ley, es un asunto judicial. Y no podríamos tener una nueva naturaleza si el pecado no hubiera sido quitado, si el pecado no hubiera sido removido. Para que una persona camine con Dios significa que ese pecado, el pecado de su vida y el pecado que venía, el pecado original, ha sido perdonado. Y ese perdón implica legalmente una justificación, o sea que Dios lo declara justo. Dios lo declara justo, mis amados hermanos. Y esa justicia, cuando ese hombre es justificado, ese hombre nace de nuevo, es una nueva criatura. Es una nueva criatura. Ahora, recuerdan que Dios, la vez pasada hablamos de que Dios dio testimonio de Abel, ¿cierto? Que Dios aceptó el sacrificio de sangre que Abel realizó y que lo pudo contar por justo, ¿cierto? Ahora, mis amados hermanos, en el caminar con Dios implica que ese pecado ha sido perdonado, que ese pecado ha sido limpiado, que ese pecado fue cubierto por la sangre del Señor Jesucristo. Y cuando el pecado es quitado, nosotros podemos comenzar a tener esa relación con Él. Podemos comenzar a transitar ese camino. ¿Quién es el camino? El Señor Jesucristo. El camino que Dios ha dispuesto para acercarnos a Él. ¿Amén? Muy bien. Entonces, ¿con quién camina Dios? ¿Con quiénes camina Dios? Con los que han sido limpiados del pecado, ¿cierto? Y Enoc caminó con Dios. O sea que Enoc fue perdonado de su pecado. Enoc fue declarado justo. Muy bien. Número 4. ¿Cuál es el número 4? Perdón. No, estoy dando otra razón. Otra razón. ¿Ya cuántas razones vamos? 3, 4. Bueno, esas son las razones. Muy bien. Ahora, caminar con Dios, mis amados hermanos, implica rendir la voluntad. Rendir la voluntad. ¿Por qué? Porque Dios no fuerza a nadie. Dios no obliga a nadie. Dios se ofrece a sí mismo. Ojo, Dios se ofrece. ¿Y qué hace el hombre? El hombre debe rendir plenamente su voluntad para poder caminar con Dios. Comenzar a buscar y hacer la voluntad de Dios. Mis hermanos, la fe es imposible sin la voluntad de Dios para creer. Tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios. Si estamos diciendo que para caminar con Dios se necesita creer en Dios, se necesita fe, ¿sí? También se supone
que tiene que haber una voluntad rendida a Dios. Una voluntad rendida a Dios. Pero es una voluntad que está rendida en amor y por amor. No es por obligación. No es una resignación porque qué vaina, pues toca, ¿no? No, pues no tenemos otra opción. No, eso no es así. Recordemos lo que dice allá el apóstol Juan en su segunda carta en el verso 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Cuántos añitos caminó Enoc con Dios? Más de 300 años, mis amados. 300 años. Haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Y Enoc caminó tanto con Dios que Dios dijo, no, yo no lo voy a dejar aquí, yo me lo llevo. Se lo llevó. ¡Wow! ¿A dónde lo llevó? Al cielo, mis hermanos. Se lo llevó al cielo. Cuando se habla de caminar con Dios en el Nuevo Testamento, se habla de caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu. O sea que debemos vivir continuamente esa atmósfera de la presencia de Dios. Esa atmósfera del poder de Dios, mis hermanos, de la dirección de Dios, de la enseñanza que el Señor nos dé por su Espíritu. ¿Recuerdan cuál es el fruto de andar en el Espíritu? Del caminar con Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Caminar con Dios es permitir que su palabra llene nuestra mente, llene nuestro corazón. Es levantarnos en la mañana y decirle, Espíritu Santo, este es, no mi día, que hay muchos dicen, este es mi día, estoy empoderado. Eso no es, hermano. Este es tu día, Espíritu Santo, este es tu día. Úsame como te parezca. Y a lo largo del día decirle, Señor, aquí estoy, sígueme usando. Dirige mis decisiones, dirige mis elecciones. Úsame para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Es poner cada decisión, cada oportunidad que se nos presenta, cada tentación también, mis hermanos, cada deseo, cada anhelo delante de Él. Y pedirle su dirección y su poder para poder caminar con Él. Así que caminar en el Espíritu no es algo aburridor, es algo dinámico, es algo práctico. No es resignarnos pasivamente a obedecer los mandamientos de Dios. No, no, para nada. Es un camino excelente, es un camino dinámico, es un camino de expectativas, es un camino de cosas nuevas. ¡Wow! ¿No le parece interesante? Ese es el caminar con Dios, con Dios. Mis amados hermanos, Dios se llevó a Enoc. Dios se llevó a Enoc. Y en la medida que vamos avanzando en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, vamos a ver a hombres que le creyeron a Dios, a hombres que caminaron con Dios. Esta mañana les preguntaba a algunos de ustedes de quién vamos a hablar hoy. Algunos me decían, no, vamos a hablar de Abraham, vamos a hablar de Abel ya hablamos. Vamos a hablar de Caín, no, de Caín también ya hablamos. ¿Sí? Algunos me dijeron, ¿de quién más? Bueno, por ahí me dijeron otros héroes de la fe. Pero nosotros tenemos el mayor ejemplo de fe en la palabra de Dios. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Caminó cada día de su vida con el Padre. No hizo nada, absolutamente nada, que no fuera la voluntad del Padre. Por eso el apóstol Juan, ahí en su primera carta, en el capítulo 2, verso 6, dice, el que dice que permanece en Él,
debe andar como Él anduvo. ¿Quieres saber cómo es caminar con Dios? Mira a Jesucristo. Mire cómo Jesucristo anduvo con su Padre. Desde la niñez se interesó en las cosas de Dios, en los negocios de su Padre. Y durante su vida caminó constantemente con Dios. Wow. ¿Cómo está nuestro caminar con Dios? ¿Caminamos realmente con Dios? ¿O dejamos que Dios siga por un lado y nosotros tomamos otro camino? Otra de las razones por las cuales Enoc caminó con Dios es por su fe continua. Primero se llega a Dios a través de la fe, pero no, ahí no termina la fe continúa. Nuestro caminar diario también debe ser en fe, o sea que es una fe continua. ¿Qué dice el apóstol Pablo allá a los Colosenses? Capítulo 2, versos 6 y 7. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Cómo recibimos al Señor Jesucristo? Por fe. Andad en Él. ¿Cómo andamos en Él? Por fe. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. ¡Wow! También a los Corintios, en su segunda carta, el apóstol Pablo, capítulo 5, verso 7, le dice, por fe andamos y no por vista. O sea que no le creyó de una a Dios, pero él siguió creyéndole a Dios. No podía haber caminado con Dios más de 300 años sin confiar en Él y tener fe durante todo ese tiempo. Ahora, Enoc, mientras estuvo aquí en la tierra, nunca vio a Dios. Caminó con Dios. Dios sí lo veía. Enoc creyó en Él. Creyó que Dios estaba ahí. Y así le agradó a Dios. Muy bien. Ahora sí, número 4. Dice que Enoc predicó para Dios. Miremos lo que dice Judas, capítulo 1, versos 14 y 15. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Wow. ¿Qué hizo Enoc? Predicó, anunció la palabra de Dios. Aquí en el libro de Judas es el único sitio donde nos dice que Enoc proclamó la palabra del Señor. Y fíjese que predicó acerca de ¿qué? De la impiedad del hombre, de la maldad del hombre, de la condición caída y apartada de Dios del hombre. Predicó eficazmente. Posiblemente. O posiblemente no sabemos si esa predicación de Enoc realmente fue eficaz. Pero lo que sí sabemos con toda certeza fue que Enoc predicó. ¿Tú estás predicando? Hermano, predique el evangelio. Es nuestra tarea. El convencer a las personas es obra del Señor. Pero a nosotros nos corresponde predicar el evangelio. Donde quiera que estés, con quien estés. Fíjese, desde Enoc se comenzó a predicar. Y parece que Enoc no vivió en un tiempo fácil, por lo que él estaba predicando. Habla de impiedad, habla de obras de pecado, de cosas duras que los pecadores y los impíos hablaban contra él y contra Dios. ¡Wow!
Se opuso, mis hermanos, a la sociedad en la cual estaba viviendo. Se opuso. Finalmente, mis hermanos, Enoc, número 5, ¿cuál es? Entró en la presencia de Dios. ¿Por qué se lo llevó? ¿Por qué Dios se lo llevó? ¿Agradó tanto, mis hermanos, el corazón de Dios, que Dios dijo, yo lo quiero tener cerca? Se lo llevó. Y un día nosotros también seremos llevados. ¿Sí sabían eso? Un día nosotros también seremos llevados a la presencia continua y permanente de Dios. Cuando el Señor venga por su pueblo, por su iglesia, y seremos llevados con el Señor juntamente en las nubes para estar permanentemente con Él. Para estar permanentemente con Él. ¿Usted espera ese momento? ¿Anhela ese momento? Es parte de nuestra esperanza y de la fe que tenemos en que el Señor cumplirá su palabra. Y lo esperamos con gozo y con alegría. Pero mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Mis amados, tenemos que cada día de nuestras vidas caminar con Dios. Así como lo recibimos por la fe como nuestro Señor y Salvador, de igual manera debemos caminar con Él cada día agradándole, cada día haciendo su voluntad, cada día llevando y proclamando el Evangelio. Nos ha sido encomendada a cada uno de nosotros esa tarea, esa misión de llevar las buenas nuevas. ¿Estamos haciéndolo? Propongámonos, mis hermanos, como tarea. Que no pase ningún día de nuestra vida sin que le podamos en ese día haber compartido al menos a una persona. Hola. Ninguno dijo amén. Agacharon ante la cabeza. Que no pase ningún día de nuestra vida sin haberle compartido a alguien del Evangelio, de las buenas nuevas. De las buenas nuevas. Es nuestra tarea, es nuestra misión. Por eso lo titularon allí la gran comisión. Todos tenemos esa tarea por realizar. Todos y cada uno de nosotros. Mis amados, si caminamos con Dios, desearemos profundamente hacer su voluntad. Y su voluntad, dentro de su voluntad, parte de su voluntad, es que nosotros obedezcamos a lo que Él nos ha dicho. Y parte de eso es llevar el Evangelio, predicar el Evangelio. No sabemos, hermanos, si esas personas que están al lado suyo o que van a estar al lado suyo van a tener más adelante la oportunidad de escuchar el Evangelio de otra persona. No lo sabemos. Tal vez usted es la única oportunidad que esa persona tenga para que escuche el Evangelio. Y no puede callarse. No puede cerrar su boca ante esa responsabilidad gloriosa que Dios ha puesto delante de nosotros. De llevar el mensaje del Evangelio. De decirle a la gente que está perdida, que está bajo condenación, que está bajo la ira de Dios, que su pecado lo ha apartado de Dios y lo ha puesto en juicio. Pero mostrarle las buenas nuevas de que Dios ha abierto el camino, de que a través del Señor Jesucristo todos los que creen en Él son perdonados, son librados de ese juicio, son justificados, nacen de nuevo, vienen a ser participantes de todas las bendiciones y de toda la herencia que tiene el Señor Jesucristo. Tenemos que hacerlo, mis amados. Estamos frente a una realidad en el mundo, viviendo momentos muy difíciles.
momentos de terrible oscuridad. Y la luz de Jesucristo tiene que levantarse a través de su iglesia. La palabra dice: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Una ciudad que es asentada allí sobre un monte para que alumbre a todos los que están alrededor en tinieblas. Y cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad delante de Dios. Que no pase ningún día de nuestra vida sin que caminemos primero con Dios, por fe, haciendo su voluntad. Y que no pase ningún día de nuestras vidas sin llevar el mensaje, sin compartir la palabra de Dios. Muy bien, oremos. Padre, gracias por esta palabra de Enoc. Gracias por este hombre que caminó contigo y por ese ejemplo tan hermoso, Señor, que nos das en tu palabra. Señor, que cada día podamos caminar en fe contigo. Que cada día nuestra vida crezca en el conocimiento de ti, en el deseo por hacer tu voluntad, por agradarte, Dios. Que realmente sea un hecho en nuestras vidas, una realidad en nuestras vidas, ese caminar diario y continuo contigo. Los años, Señor, que nos quedan no serán los 300 y pico de años que no caminó contigo, pero sí, Señor, por el resto de nuestras vidas, por los años que nos quedan, Señor. Oh Dios, trae luz y entendimiento a cada uno de nuestros corazones y que ese caminar sea una realidad en cada uno de nosotros. Que tú puedas decir: Enoc caminó conmigo. Que así podamos escuchar nuestros nombres y escuchar: Jorge, Carlos, Luis han caminado conmigo. Elsa, Claudia, han caminado conmigo. Gracias, amado Dios. Bendecimos, Señor, en esta hora tu precioso nombre y te damos muchas gracias. Amén y amén.